Yo creo que ya está grabando. Antes de comenzar, quisiera pedir las disculpas a la compañera en la cual en una sesión anterior, pues le estuve consultando algunas cosas acerca de algunos problemas del parcial. Entonces, en el sentido, ella manifestó que había sentido un poco de mi parte que la incomodé con la manera en cómo abordé la situación y pues no era la intención pues hacerla sentir mal, ¿no? Ni denigrarla ni nada por el estilo. Y pues si lo hice sin la intención, pido las disculpas del caso y pues esperamos que no vuelvan a suceder problemas como ese, ¿verdad? Lastimosamente creo que ella no está conectada como para hacerlas directamente puntual, pero creo que ustedes ya saben a quién me refiero. Bueno, entonces después de eso, leyendo los mensajitos en el chat, vamos a trabajar el problema 3 porque hay 4 personas que ya vamos a ver, 1, 2, hay 3 personas que ya solicitaron el literal tercero, ¿verdad? Entonces me voy a pasar a la página de Hydro. Denme permiso, vamos a ver. Ahí, ahí está. Bye. Y acá. Vamos a ver. Estamos. Vamos a ver. Ahí está. Vale, lo que pide el problema es determinar los valores extremos, la monotonía, los valores de inflexión y los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, o donde es cóncava y convexa, porque lo contrario de convexo es lo cóncavo, o viceversa. Por si también se pueden estudiar en algunos libros y les sale esa frasecita por ahí, ¿vale? Entonces, en este caso, también se nos pide elaborar un bosquejo de la gráfica con toda la información que nosotros hemos adquirido. Entonces, solo déjenme copiar el 3, es la raíz cuadrada de menos 3R. Menos 4 sobre R menos sobre R menos 2. Creo que así estamos. Sí, bueno. Voy a compartirles el iDrew ahorita. Y me confirman ahí en el chat si lo logran ver. Ya cuando lo vean ya procedemos. Ok. Vale. Gracias, María José. Vale, entonces vamos a proceder. Vale. Como primer lugar, lo que debemos de definir es, por ejemplo, qué valores son los que sí le podemos dar a la función o, en otras palabras, el dominio, ¿no? Así que
aunque el problema no nos pide esto, nosotros vamos a determinar los valores. En este caso, solo hacemos la aclaración que el dominio es el conjunto de los números reales menos el 2, ¿verdad? Ya que en este caso r menos 2 es igual a 0 cuando r vale 2. Entonces, y r menos 2 está en la parte del denominador. Eso significaría que el denominador se hace 0 cuando r vale 2. Y si el denominador es 0, la función se indefine. Entonces tenemos el dominio. Y eso es importante por el hecho de lo que vamos a hacer a continuación, que es encontrar los máximos y mínimos, ¿verdad? Pero procedemos entonces a tratar de identificar dónde la función tiene sus intersectos. Entonces, vamos a los intersectos. Vale. Entonces, procedemos con el eje X. Y luego procedemos con el eje Y. Entonces, con el eje X es cuando Y es igual a 0. Eso significa que la función h de x es igual a 0. ¿Y de qué tipo es la función h de x? La función h de x es una función fraccionaria. Entonces, una fracción es 0 únicamente cuando el numerador es 0. Entonces nos concentramos en el numerador. Y nosotros decimos, bueno, entonces el numerador es 0. Menos 2 creo que es. Vamos a ver. No, menos 4. Ahí está. Pero eso lo podemos factorizar. Entonces al momento de factorizar tenemos lo siguiente, ¿no? Colocamos aquí la raíz del r cuadrado, que es r, colocamos el signo del primero, que es menos, y luego en el segundo el producto de los signos. Menos por menos da más. Buscamos dos números que multiplicados den 4, pero que al momento de restarlos, porque son signos contrarios, me den menos 3. Esos números son 4 y 1, porque 4 por 1 me da 4, pero menos 4 más 1 me da menos 3. Entonces, de aquí obtenemos o que r menos 4 es igual a 0, o que r más 1 es igual a 0. De donde podemos concluir de que r tiene que ser 4 o r tiene que ser menos 1. Con estos dos valores nosotros ya tenemos intersectos. Es decir, los intersectos son cuando r vale 4, pues y tiene que valer 0. Y cuando r vale menos 1, y también tiene que valer 0. Entonces ahí ya tenemos los intersectos. Ahora hace falta encontrar en el eje Y cuando se intersecta con el eje Y. Y se intersecta con el eje Y cuando x vale 0. ¿Qué significa eso? Que debemos de encontrar el valor de h cuando x vale 0. Y eso es, perdón, vamos a ver, en este caso, es r, la variable. Ahí está. Y entonces tenemos en este caso 0 al cuadrado menos 3 por 0 menos 4. Y en el denominador vamos a tener pues 0 menos 2. Entonces al final esto es menos 4 dividido entre menos 2 y eso es 2. Entonces nosotros aquí ya tenemos otro punto. El otro punto es cuando r vale 0, h o y en este caso vale 2. Entonces ya tenemos tres intersectos.
No sé si alguien tiene alguna consulta con respecto a este proceso. Ahorita les puedo solventar. Bueno, entonces, si no hay consultas, proseguimos. Sería, en este caso, a ver, como ya terminamos los intersectos, ahora tratamos de encontrar lo que son los extremos, y la monotonía. Es decir, los extremos son encontrar valores críticos y clasificarlos como máximos o mínimos, y la monotonía es si crece o decrece y dónde lo hace la función. Entonces, procedemos a esa parte. Primero vamos a la parte de los extremos. Entonces, en este caso hay que determinar la derivada, en este caso de h de r, h' de r, que sería la derivada con respecto a r de la expresión. Y la expresión es la eh, fracción que nosotros tenemos aquí. Es 4. Vale, ahí estamos. Entonces, aquí vamos a aplicar la regla. Así que en este momento le pediría en este caso, Jessica, no sé si puede activar el micrófono para que nos ayude con la regla, si se acuerda, ¿vale? Y si no, pues también dígalo y pasamos al siguiente de abajo para arriba. Ok, gracias Jessica. Entonces, Rodolfo, no sé si puede activar el micrófono y ayudarnos a la Sí, regla. maestro. Vale. Sí, bueno, primero que nada, se tendría que reescribir la función, ¿no? ¿En qué sentido la tendríamos que reescribir? En la regla de la cadena, no. No, no podemos aplicar regla de la cadena porque la regla de la cadena es cuando tenemos una composición de funciones. Y Ajá. aquí ya se ve que tenemos solo una fracción. Ajá, entonces sería la función del cociente. No, porque Ajá. pues, no tiene. Ah, Es la entonces, del ¿cómo cociente anda? porque tenemos una fracción. Entonces, la regla del cociente, ¿qué me dice? ¿Mandé? La regla del cociente, ¿qué me dice? ¿Qué es Que qué es lo primero que hay que derivar? o sea, las operaciones internas, no. No. Va, entonces, solo para recordar, vamos a escribir aquí a la par la regla. Si nosotros tenemos, por ejemplo, lo voy a escribir así. Si yo tengo una función f entre una función g, o sea, una división, y aplico la derivada, que es el simbolito del apóstrofe que está ahí, esto sería la derivada de f, es decir, la derivada del de arriba, Ah, multiplicada por ya, la ya, ya. función de abajo, menos la función de arriba, multiplicada por Pues, la derivada de la ahí función de abajo. abajo, sobre la Sobre función que está función de abajo al cuadrado. cuadrado. Si no me Va, recordaba. va. Vale, Entonces, entonces, ¿cómo quedaría acá? sería la r al cuadrado. Bueno, ahí sería uno, ¿verdad? Porque ya derivándolo.
Vaya, pero vamos a indicarlo primero. Vamos a Ah, decir la derivada con con respecto a respecto a R R, de ¿qué? ¿Qué va a ir de- aquí en medio? ahí va a ir R al cuadrado menos Ujú. R menos 2. Menos 3R menos 4. Es todo lo que está en el numerador, esta Oh, parte. Y órale, esto órale. lo vamos a multiplicar y lo voy a cambiar de color para que, por la función de abajo. R2, ajá. Ajá. Ahora la regla me dice, aquí hay un menos, entonces menos, voy a tener la primera función, Toda la función de arriba. que ajá, toda la función de arriba, que es esto que está acá, Ajá. La va a y eso, multiplicar por la derivada de abajo. exactamente, esto lo vamos a multiplicar por la derivada con respecto a r de la función que está abajo. En este caso eso es r menos 2. Archivo. Y Todo solo voy a eso hacer nos lo algo. va a dividir entre R menos 2 al cuadrado, ¿no? Exactamente, eso lo debemos de dividir entre r menos 2 al cuadrado. Vamos a ver si podemos hacer la división de un solo. Creo que sí. Acá. Todo esto entre la función que está abajo, que es r menos 2 al Al cuadrado. cuadrado. Esa parte Vale. no se va a derivar, ¿verdad, maestro? Eso de abajo no, solo Ah, donde está la parte de la derivada. La derivada solo le aplica a este factor. bueno, Vale. bueno. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a empezar a derivar. ¿Cuál es la derivada de r al cuadrado? R o 1. Vale. La regla lo que me dice es bajo el exponente, es decir, 2, Ah, 2, y a la r le quito arriba 1 es que al le exponente. resto. Vale. Menos, aquí está una constante, es La 3, función. y la voy a multiplicar por la derivada de r. ¿Cuál es la derivada de r? 1. 1, entonces lo multiplico por 1. Y Menos menos 0. la derivada de la constante, que es 0. Va, como ya terminé de derivar, cierro los paréntesis y Y coloco bájalo. exactamente esto que está acá, es exactamente lo mismo, porque eso no se va a modificar. Va, entonces lo indicamos. Ahora vamos a la otra parte de la siguiente derivada. En esta parte, la derivada tiene la siguiente forma. Abro paréntesis, la derivada de r, ¿cuánto es? 1. 1 menos la derivada de 0. una constante, 0. Entonces nos va a quedar así. Vale. Y ya como ya derivamos, entonces siempre hay que recordarnos que como es el cociente, la función de abajo al cuadrado. Vale. Entonces vamos a tratar de simplificar esta parte que está acá. Ahora, si buscamos simplificar por el hecho de que hay que igualarlo a 0. Entonces aquí vamos a tener 2r menos 3 multiplicado por r menos 2. Y al otro lado vamos a tener pues r cuadrado menos 3r menos 4 multiplicado por 1 menos 0 es 1 y 1 por una cantidad es la misma cantidad. Entonces solo queda así. Siempre esto dividido entre el factor de r menos 2 al cuadrado. Bye. Entonces vamos a operar. ¿Cómo vamos a operar? Multiplicando la ley Ángel, distributiva. habla Merino. A mí no se puede cancelar ese R-2 con uno de los que están abajo, porque como está Bye. al cuadrado, estamos multiplicando los Es, dos. pero este lo podemos eliminar el r-2 y el r-2 si aquí tuviéramos un r-2 también multiplicando. Pero el r de menos 2 solo está multiplicando a uno de los factores. Tendría que estar multiplicando a los dos. Vale. Entonces no se puede. Bueno, entonces aplicamos la distributiva. En primer lugar, 2r por r. Vamos a ver, para que se vea bien. Lo vamos a ir haciendo con... Sería 2r por r nos da 2r al cuadrado. Luego multiplicamos otra vez el 2r por el siguiente factor. Ahí hay un menos, entonces menos 2r por 2 es 2 por 2 es 4 y lleva un factor r. Ahora vamos a multiplicar el siguiente factor, que sería, en este caso, menos por más da menos
Y 3 por r es 3r. Y por último, multiplicamos otra vez el segundo factor con el último factor. Y entonces tendríamos menos por menos da más. Y 3 por 2 da 6. Vale. Entonces ya multiplicamos esa parte. Ahora, para aplicar, quitar los paréntesis de la siguiente parte, hay que aplicar la ley de los signos. Entonces, menos por más da menos. Entonces ahí nos sale un menos r cuadrado. Menos por menos da más. Entonces nos sale de 3r. Y menos por menos da más. Entonces nos sale más 4. Todo esto siempre dividido entre el factor r menos 2 al cuadrado. Entonces, si nosotros observamos, hay términos que se pueden cancelar. Ese 3r negativo con el 3r positivo. Y también hay términos semejantes, porque tenemos un 2r cuadrado positivo y un r cuadrado negativo. Entonces, si nosotros operamos los términos semejantes, vamos a tener r al cuadrado, porque se canceló 1. Luego aquí hay un 4r que no tiene con quién, entonces solo se coloca el menos 4r. Y luego observamos que están los términos independientes. 6 más 4 es 10. Entonces quedaría de esa forma. Todo esto dividido entre r menos 2 al cuadrado. Ahora, ¿qué es todo ese proceso? Ese proceso es para determinar únicamente la derivada de la función. Ahora que ya tenemos la derivada de la función, procedemos a igualarla a 0. Eso es lo primero. La igualamos a 0. Entonces, cuando la derivada es 0. Bueno, la derivada es 0 y volvemos a hacer el análisis. Tenemos una fracción. Una fracción es 0 cuando el numerador es 0. Entonces, analizamos solo la parte del numerador y tendríamos, pues, r al cuadrado menos 4r más 10. Eso igualado a 0. Ahora, pensamos en si podemos factorizar eso, ¿no? Buscamos dos números que multiplicados nos dan 10 y que sumados nos dan 4. Entonces, no los van a encontrar. Así que cuando no podemos utilizar la factorización, utilizamos la vieja confiable. Entonces, aquí en esta parte, identificamos que A vale 1, B vale menos 4 y C vale 10. Y aplicamos la fórmula cuadrática que nos menciona que en este caso X sería igual a tener, vamos a ver, sí, bueno, vamos a ponerle R bien solo porque es la variable. R sería igual a menos B más o menos la raíz de B al cuadrado menos 4 AC. Todo esto dividido entre 2 por A. Entonces, aplicando esta fórmula, hagan los cálculos y los leo ahí en el chat de a qué respuestas llegan, si es posible encontrar valores para R.
Vaya, muy bien, excelente. Pensemos si en realidad da valores negativos. Considérenlo, revísenlo por ahí. Pero yo creo que sí tiene solución. Vamos a ver. Voy a revisar otra vez los signos y si no, pues igual lo desarrollamos ahí, pero si ya, bueno, Julio dice que se indefine la raíz porque la raíz adentro da un número negativo, pero no sé los demás si ya lo Lo trabajaron. mismo pasa, ¿Cómo? lo mismo me pasa, que queda un valor negativo dentro de la raíz. Ah, perfecto, perfecto, está bien, no hay problema. Voy a revisar otra vez los cálculos, tal vez en algún signo, pero permítanme. En efecto, no hay error, ya observé. Eh, entonces, concluimos en este caso que no podríamos tener lo que es un punto máximo o un punto mínimo, nada más, porque no hay valores críticos. Pero vamos a tratar de realizar el proceso, ¿no? Para argumentar eso. Eso sería sustituyendo menos el valor de b, que es menos 4, más o menos la raíz de menos 4 al cuadrado, menos 4 por el valor de a, que es 1, por el valor de c, que es 10. Todo esto entre 2 por 1. Ahora, entonces tendríamos que r es 4 más o menos la raíz de, en este caso da 16 menos 40 sobre 2. Entonces, eso nos indica que tenemos la raíz de una cantidad negativa. En este caso creo que es menos 24. Y por lo tanto, no hay valores críticos. Vale. Entonces, no tenemos valores críticos. Ya no seguimos analizando. Pero sí podemos calcular algo por el hecho de que también tenemos la situación cuando la derivada se indefine. ¿Y cuándo la derivada se va a indefinir? La derivada en este caso se va a indefinir cuando el factor r-2 al cuadrado se haga 0, porque es lo que está en el denominador. Entonces tenemos, si sacamos raíz cuadrada, tendríamos la raíz cuadrada de 0, que es 0, y resulta de que se indefine exactamente en el mismo valor donde se indefine la función, en r igual 2. Ahora, ¿para qué nos va a servir eso? Eso nos va a servir para hacer nuestro cuadro de variación. ¿Y para qué nos va a servir el cuadro de variación? Para determinar la monotonía. Entonces, solo tenemos un valor, ¿no? Que sería que va desde menos infinito, vamos a hacerlo bien, menos infinito, llega al valor de 2 y luego más infinito.
y únicamente tenemos la expresión. La expresión es, en este caso, r cuadrado, vamos a ver, r cuadrado menos 4r más 10, r cuadrado menos 4r más 10 sobre r menos 2 al cuadrado. Bueno, entonces en esta parte tomamos un valor. En este caso puedo tomar un valor más pequeño que 2. Voy a tomar el valor de 0 porque eso me indefine todo. Y entonces aquí tendríamos, si evaluamos en 0, r al cuadrado es ese 0 y 4 por 0 es ese 0 y solo me queda 10. Eso significa que en el numerador voy a tener un número 10. Y en la parte del denominador, como esto es ese 0, menos 2 es menos 2, pero elevado al cuadrado, ese menos 2 se vuelve 4. Entonces voy a tener 10 cuartos. Pero lo que me importa es que el signo en este caso es positivo, que es lo que me interesa. No me interesa el valor numérico, sino lo que me interesa es cuánto es el signo. Luego debo de considerar un valor más grande que 2. Entonces voy a considerar 3. Entonces vamos a evaluar en la función y digo, bueno, 3 al cuadrado es 9. Y 4 por 3 es 12. Y tenemos 12 menos, perdón, 9 menos 12 es menos 4. Pero hay un 10. Entonces vamos a tener en la parte del numerador menos 4 más 10 es 6. Sobre, en este caso, otra vez, si esto vale 3, 3 menos 2 es 1 al cuadrado es 1. Entonces, ¿qué es lo que me va a interesar de esta operación? Lo que me va a interesar es su respectivo signo. Entonces, más, ¿qué significa eso? Que la función, en este caso h, de r es creciente y aquí también es creciente. Bueno, ahora viene el análisis. Bueno, vamos a, en este caso, vamos a minimizar por ahí. Y pues por ahí tendríamos lo que sería la operatividad. No sé si alguien tiene alguna consulta con respecto a eso. Yo tengo una duda. Diga, diga. Si se hubieran encontrado los valores críticos, si hubieran trabajado con, vaya, digamos que se hubieran encontrado dos valores críticos, ¿también se hubiera trabajado con la parte del denominador o solo con los de arriba del numerador? Muy buena pregunta, María José. Se tiene que trabajar también con esa parte del denominador por el hecho de que hay un valor en el cual hay un corte. Hay un valor en el que la función está indefinida. Entonces, suponemos que ahí hay una asíntota. Si ustedes observan, no hemos hecho el análisis de las asíntotas porque no lo están pidiendo. Pero si nos hubiesen pedido el análisis de las asíntotas, entonces desde un inicio nosotros hubiéramos sabido que en R igual 2 no hay, la función no estaba definida y hay una asíntota, en este caso vertical. Entonces la asíntota vertical se debe de colocar en el cuadro de variación porque es donde hay un corte en la gráfica. Entonces, en dado caso, tendría que trabajar con todos los valores y siempre tendríamos que igualar el denominador a 0. Exactamente, siempre hay que pensar en el valor donde se indefine, porque recuerden, la teoría nos dice, hay valores críticos cuando la derivada se hace 0 o cuando la derivada se indefine. Entonces siempre hay que trabajarlos todos. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si se hubieran encontrado los valores críticos, no se trabajaría con esos valores de prueba. Sí y no. Porque para empezar no sabemos dónde están esos, digamos, esos valores críticos. Si los valores críticos se encontraran ambos a la derecha de la asíntota,
siempre tendríamos que utilizar los valores de prueba. Pero si uno está a la izquierda de la asíntota y otro está a la derecha de la asíntota, entonces ahí ya no es necesario. Pero es que depende de dónde se encuentren los valores críticos. Hay un ejemplo resuelto en el libro que les compartí, creo que es el libro ay, ¿cómo es que se llama este? Permítanme. Exactamente de eso ya vamos a ver. En el libro de Larson. En el libro de Larson está resuelto un problema como de este tipo, en el cual no solo se trabaja con la parte de la asíntota, sino que también se trabaja con los valores críticos. Y pues por ahí pueden medio leerlo, ya les digo en qué página lo pueden encontrar. A ver. Vaya, hay un ejemplo en la página, ya les digo, 184, en la cual sí tiene una asíntota vertical, pero también tiene puntos. Y entonces, si ustedes observan el desarrollo que está en la página donde hacen el cuadro de variación, ahí observan que trabajan los intervalitos de acuerdo a los puntos críticos, bueno, los valores críticos y la asíntota. La asíntota también la toman en cuenta. Veamos. Quiero ver si hay alguna en Larson, en Leighton, que fue otro libro que también se les compartió. Permítanme. Yo creo que en este Leighton es un poquito más completo y creo que sí, debe de tenerlo. Veamos. Vaya, creo que ahí está. Vamos a ver. Vaya, en el libro de Leighton es el primer ejemplo que aparece en el resumen de trazo de gráficas. Está en la página 260, por si lo van anotando, bueno, cuando escuchen la grabación. Es el primer ejemplo y pues ahí pueden observar ustedes que hasta sacan asíntotas oblicuas y cosas así bien extrañas. Pero cuando hacen el análisis de la tabla, sí consideran tanto los valores críticos que han encontrado como la asíntota vertical. Por eso es importante, antes de empezar a analizar los valores críticos, encontrar el dominio de la función, encontrar las asíntotas, encontrar los intersectos, porque eso ya es información que nos está ayudando a darnos una idea de lo de la gráfica. Vale, entonces, para que lean por ahí, porque eso sí hay ejemplos resueltos en los libros. Pero igual, cualquier consulta la pueden hacer en el espacio de la página virtual. ¿Vale? Bueno, entonces, continuando con el desarrollo de ahora procedemos al análisis de la
de la segunda derivada, ¿no? Para determinarlo si es posible que existan valores de inflexión y analizar lo que es la concavidad. ¿Verdad? Entonces, en este caso, procedemos en primer lugar a determinar lo que es la segunda derivada de la función. Es R. Entonces, esto sería obtener la derivada de la expresión que obtuvimos para la segunda derivada. En este caso es R cuadrado menos 4R, creo, más 10, algo así creo que era. Y no me corrigen ahí. Verifíquenlo. Y aquí es R menos 2 al cuadrado. Vale. Ya lo voy a verificar si era ese. El polinomio R cuadrado menos 4 más 10. Sí, así era. Vale, entonces, vale, procedemos a, en este caso, Rodolfo ya participó. Miriam, no sé si puede activar el micrófono. Vale, ayúdenos Miriam en esta parte a, ¿cómo se llama? A aplicar la regla. ¿Cuál regla es la que aplicaríamos en este caso para determinar la derivada? Eh, ok, bueno. Procedemos, María José. Dígame. ¿Cuál sería la propiedad que necesitaríamos para calcular la segunda derivada según lo que se muestra? La propiedad de cociente. Vale, entonces dícteme cómo quedaría al aplicar la propiedad del cociente. La derivada del numerador, que sería r al cuadrado menos 4r más 10, Muy bien. por el denominador r menos 2 elevado al cuadrado, menos el numerador por la derivada del denominador. Vale, entonces en esa última parte sí le voy a pedir ayuda. En esto que me mencionó, ¿cómo derivaríamos entonces esta expresión? La derivada Tendríamos con que respecto usar a x del denominador y resulta que el denominador es así. Vale. Ahí. Porque ese es el denominador. Entonces, ¿qué regla ocuparíamos ahí? la regla de la cadena, Exactamente, muy bien, la regla de la cadena. ¿Por qué ocupamos la regla de la cadena? porque está elevado toda la expresión al cuadrado. Excelente, porque tenemos una potencia y ya tenemos un polinomio por ahí. Vaya, muy bien. Vamos a ver esta. Hay que bajarla un poquito hasta acá. Y eso también. Ahí estamos. Vale, entonces, ¿cómo quedaría la primera expresión? La primera derivada. Quedaría 2r menos 4 Sería 2r menos 4 multiplicado por todo lo que ya tenemos ahí. Vale. ¿Qué es esto?
Ahora, la otra derivada, ¿cómo quedaría? Sería bajar el exponente, sería Muy bien, por lo que está el polinomio, muy por bien. la derivada de lo que está dentro, o sea, del polinomio. Excelente. Entonces, la derivada, y hay que indicarla para entender qué es regla de la cadena y ya. Vale. Excelente, así es. Gracias. Ahí estamos. Entonces, en esta parte, para medio simplificar, vamos a ponerle bien solo ya por propiedad de potencia a la cuarta porque está al cuadrado al cuadrado. Entonces, por ahí. Y analizamos que en esta parte la derivada es 1. Entonces, ya de un solo, para ir avanzando. Entonces, en esta parte, solo lo indicamos, sería 2r menos 4 por r menos 2 al cuadrado. Menos, aquí hay un 2 multiplicando, aquí un 1, 2 por 1 es 2, entonces aquí va a quedar un 2. Vamos a reordenar, vamos a escribir. Entonces acá quedaría r cuadrado menos 4r más 10 multiplicado por r menos 2. Bueno, entonces una cosa que debemos de observar es que el r menos 2 ahora sí está multiplicando a los dos factores. Está multiplicando al primer factor y está multiplicando al segundo. Entonces eso lo que me permite es decir, bueno, voy a cancelar un r cuadrado, perdón, un r menos 2 con un r menos 2 de acá. Entonces esto me quedaría en esta parte 12r menos 4 y acá queda un r menos 2 porque solo como tenemos al cuadrado hay 2, solo eliminamos 1. Y en esta otra parte, como se eliminó el r menos 2, solo nos quedaría esta expresión. Pero ya multiplicando nos quedaría menos 2r cuadrado, menos por menos es más, 4 por 2 es 8r, y menos por más da menos, 2 por 10 es 20. Y abajo, como ya eliminamos 1, entonces eso nos quedaría al cubo. Ya ahora sí ya podemos aplicar la propiedad distributiva. Entonces, en primer lugar quedaría 2 por r, 2r cuadrado, menos 2 por 2r es 4r, menos por más da menos. Ahora vamos con la parte inferior, es decir, esto. La distributiva ahora con el segundo término. Y tendríamos menos por más menos, 4r, y menos por menos más, entonces más 8. Y todo lo demás, ¿no? Menos 2r cuadrado, más 8r, menos 20. Todo esto sobre la expresión al cubo. Ahora, con lo que acabamos de realizar, podemos decir, bueno, se elimina el 2r con el 2r cuadrado. Aquí tenemos 4 y 4, 8r, que son negativos. Y aquí hay un 8r positivo, se cancela. Solo me queda la parte esta, que sería 8 menos 20. Entonces eso es menos 12. Así que quedaría al final la expresión menos 12 sobre la expresión al cubo. Bueno, y entonces empezamos nosotros a preguntarnos, bueno, ya acabamos de calcular la expresión para la segunda derivada de mi función. Y entonces me pregunto, ¿para qué valores de mi derivada se me hace cero? Si existe algún valor o no. Entonces los leo, los escucho, ¿para qué valores se hace cero? Si es que existen.
Vaya, muy bien, Julio. El detalle está en que, como es en este caso otra vez una fracción es cero cuando el numerador es cero, pero resulta que en este caso el numerador nunca va a ser cero porque es 12. Entonces no existiría un valor. ¿Qué significa eso? Que no tendríamos nosotros un valor donde exista un cambio en la concavidad, es decir, no tendríamos un punto de inflexión. Eso es lo que podemos concluir. Entonces concluimos que no existe. No existe. Pues 12 jamás será cero. Es distinto de cero, ¿no? Entonces, pero esto también hay que recordar cuando la segunda derivada se indefine. Nuevamente, tendríamos que tomar lo que es la expresión al cubo, que es el denominador, y lo igualamos a cero. Pero al sacar la raíz cúbica, esto pues es cero, y de ahí se obtiene nuevamente que r vale 2. Entonces, otra vez pensamos en la asíntota. Ahora, con este valor, procedemos a hacer el cuadro de variación. Entonces, para el cuadro vamos a tener el primer valor, que es menos infinito, el segundo valor, que es 2, y el tercer valor, que es más infinito. Y ahora, si la expresión es menos 12 sobre, pues, r menos 2, pues al cubo. Entonces, ¿dónde se indefine esta expresión? Se indefine exactamente aquí. Entonces, pensamos en esta parte, por ejemplo, para valores más pequeños que 2, por ejemplo, si pensamos en 1, 1 menos 2 es menos 1. Al cubo es menos 1. Entonces vamos a tener, pues vamos a tener menos 12 dividido entre menos 1. Pero como son signos iguales, lo que nos interesa es que el resultado aquí es positivo. Ahora pensamos hacia el otro lado, ¿no? ¿Qué sucede si agarramos un valor más grande que 2? Por ejemplo, 3. Entonces, si tenemos 3 menos 2 es 1. Entonces vamos a tener en el numerador 12 negativo y en el numerador 1. Entonces, más entre menos da menos. ¿Qué significa esto en mi función? Ya analicé la segunda derivada. Entonces la función sería en esta parte cóncava hacia arriba y en esta parte cóncava hacia abajo. Aunque aquí hay un cambio de concavidad, este punto no existe en la función porque está en 2, porque allí hay una asíntota. Entonces, ahora recapitulando a toda la información, en primer lugar, partimos del hecho de que teníamos algo conocido que eran los valores de intersección. También teníamos su dominio, R igual 2 se convierte en una asíntota, en este caso, vertical, ¿verdad? Maestro, por si está hablando, ese motivo. Bueno, entonces recapitulando, tendríamos lo que es los puntos de intersección. No encontramos valores críticos, o sea, no tenemos máximos ni mínimos, pero sí tenemos la información de que la función es creciente, siempre es creciente según la información que obtuvimos de este cuadro de variación, de acuerdo a la división donde pasa la asíntota.
Y luego también concluimos de que no hay puntos de inflexión, pero sí hay cambio de concavidad según el análisis que se hace de acuerdo a la asíntota. Entonces la asíntota es la que nos da, en este caso, la mayor información. Ahora, vamos a tratar de graficar, vamos a ver, por acá. Entonces tendríamos, en este caso, tendríamos por acá R, que es la variable independiente, por aquí tendríamos H de R, y en este caso aquí tendríamos A2. 2 sería en este caso nuestra asíntota, entonces la vamos a hacer así punteadito. Entonces, una de las cosas que sabemos es que la función crece y también crece en esta otra parte, ¿no? Y aparte de eso, sabemos que en esta parte es cóncava hacia arriba, a la derecha de, según esto, a la derecha de 2 es cóncava hacia arriba y a la izquierda de 2 es cóncava hacia abajo. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué podríamos concluir? ¿Qué es lo que se podría concluir con respecto a esto? En primer lugar, como no tenemos información de las asíntotas, nosotros podemos hacer un bosquejo, pero en el caso vamos a indicar, ¿qué es lo que vamos a indicar? Los puntos por los donde sí tiene que pasar. Esos puntos ya los conocemos, que son 4, 0 y menos 1, 0. Entonces, eso significa que en este punto, aquí está, digamos, 3, aquí está 4, aquí en 4, 4,0, por acá debe de pasar la curva y también debe de pasar por menos 1. Entonces, menos 1 está por acá. Entonces, por acá también pasa. Y aparte de eso, tenemos un intersecto con el eje Y que es 0,2. Entonces, en 2. Cortamos en 2, 1 y 2. Entonces, aquí en 2 también va a haber un intersecto. Entonces, esto tiene sentido, ¿no? Porque si pasa cortando el eje X, entonces eso significa que como va creciendo y es cóncava hacia arriba, entonces yo puedo decir que mi gráfica viene, corta estos dos puntos acá, se va acercando a la asíntota y luego sube, 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 sube. Entonces, concavidad hacia arriba, crece y es cóncava hacia arriba. Ahora, en esta otra parte, yo sé que debe de pasar por este punto y debe de crecer. Y entonces es cóncava hacia abajo. Entonces puedo decir, como esto es asíntota, va a venir así, va a tocar acá, va a ir creciendo así, 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 así. Entonces, con esto yo tengo un bosquejo de mi gráfica. No sé si alguien tiene alguna consulta con respecto a lo que se acaba de realizar. Yo tengo una duda. Diga. Si hubiera pedido asíntota horizontal, ¿cómo hubiera hecho? Recuerden que cuando se sacan las asíntotas, en primer lugar, la asíntota, en este caso, vertical, es cuando la función se define, y la horizontal es cuando, en este caso, límite, cuando la variable tiende a infinito, si existe. Vamos a tratar de ilustrarlo acá. Por ejemplo, aquí, no sé. Vamos a ver si existe asíntota horizontal, aunque creo que por la forma es oblicua, pero ajá, tratemos de ver la horizontal. Este caso, asíntota horizontal. Eso es cuando el límite de la variable, cuando la variable tiende a más infinito, puede ser hacia menos, de mi función existe. Es decir, es un valor. Entonces, la pregunta es, ¿existe? Entonces, lo primero que debemos de hacer es calcular dicho límite. Entonces, esto sería límite cuando tiende a infinito de la función, pero la función original es r cuadrado, creo que menos 4r, no, menos 3r. Creo que es más 4.
Todo esto sobre R menos 2. Vamos a ver, menos, menos. No, es menos y menos. Aquí es menos. Ahí. Vale. Pero, por ejemplo, cuando nosotros calculamos límites al infinito, les recuerdo que lo que se hacía era dividir entre la variable con mayor exponente. Entonces, en este caso, tendríamos el límite cuando r tiende a, en este caso, infinito, y dividíamos cada uno de los factores, ¿no? O sea, r cuadrado dividido entre r cuadrado, menos 3r dividido entre r cuadrado, y menos 4 dividido entre r cuadrado. Todo esto dividido entre, igual acá, r dividido entre r cuadrado, y menos 2 dividido entre r cuadrado. Entonces, ¿para qué se hacía eso? Para que en algún momento nosotros pudiéramos simplificar, y entonces eso sería el límite cuando r tiende a más infinito. ¿De qué? Bueno, aquí tenemos 1 menos 3 porque se simplifica una r sobre r, y aquí como nos podemos simplificar queda 4r cuadrado sobre, acá nos queda 1 sobre r, y acá nos queda 2 sobre r cuadrado. Ahora, al aplicar las propiedades del cociente, al aplicar las propiedades de la suma y toda la cuestión, también hay una propiedad que nos dice que un número dividido entre r cuando r tiende a infinito, eso es 0. Entonces esto sería 1 menos 0 dividido entre 0 menos 0. Entonces acá vamos a llegar a una forma indefinida. ¿Qué significa eso? Que el límite no existe. ¿Qué significa que el límite no existe? Que no existe asíntota, en este caso horizontal. Y pues eso tiene sentido de acuerdo a cómo nosotros acabamos de ver la función, ¿no? Si nosotros observamos la función, yo puedo decir que por acá pasa una recta. Y esta recta limita a esta gráfica y limita a esta otra parte. Digamos, si yo trazo una recta, ya les digo, por acá. No sé, por ahí. Entonces, esta está limitando y esta otra también está limitando. Entonces, por ahí, ¿verdad? Por ahí de asíntota oblicua, pero no se les va a pedir eso. No sé si con eso ya queda claro. Sí, sí, gracias. Vaya, ok. Bueno, entonces, de acuerdo a todo lo que se acaba de hacer, no sé si alguien tiene alguna consulta. Vaya, si no hay consultas, entonces podemos proceder a resolver otro problema. Vamos a ver. El 3 o el 5. Hay dos personas que mencionaron el numeral 5. Entonces, no sé si quieren que trabajemos el 5 o algún otro. Ya les voy a compartir nuevamente el documento. Bueno, y en lo que están decidiendo, también voy a ver si puedo hacer la gráfica de la función que acabamos de resolver en GeoGebra para que vean que todo lo que se hizo, pues tiene todo el sustento, toda la teoría, ya al momento de la práctica tiene su veracidad. Entonces, de igual forma, todas las cosas que tratamos de trabajar, cuando nosotros ya lo aplicamos ya en cosas que tengan que ver con problemas y solucionar fenómenos, en este caso científicos, pueden ser sociales también, pero más que todo científicos, se apegan, ¿no?, a la teoría.
Ok, David, el 1. Sigue todavía con el 1. O no sé si quieren que nos pasemos al de la otra sección. Porque, ajá, por el tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, el 6 dice Ricardo. El 6, el 1, hay dos que opinan el 5, hay otros que están opinando de que nos pasemos de sección. Pero traten de decidir algo rapidito, ¿verdad? Porque generalmente ahorita solo veo que opinan 4 personas y son 17, así que, ajá. Vaya, la función era x, voy a poner x cuadrado, creo que era menos 4x, no, menos 3x, más o menos 4 sobre x menos 2. Vaya, miren jóvenes, ahí está la función, exactamente como nosotros le hemos graficado, como exactamente, pues que pasa por menos 1, el intersecto, el otro intersecto pasa por menos 4, el intersecto en y pasa por 2, y la forma de la función es esa, ¿no? Aquí hay una asíntota, y pues viene cóncava, en esta parte cóncava hacia abajo, pero creciendo, y en esta parte es cóncava hacia arriba y también creciendo. Entonces, verificamos en efecto que lo que hemos realizado concuerda, ¿no? Bueno, entonces, solo para hacer una idea, vamos a pasar a la otra sección. Hay ya 4 personas que están diciendo que pasemos a la otra sección, pero solo para ilustrar el ejemplo 5, por ejemplo. Unos decían el 5, otros el 6. No sé, ahí voy a hacer el 6, ¿verdad? Para que tengan una idea. Vamos a ver, el 6 es 3t al cubo a la 1/3 menos 1. Entonces sería 3x elevada a la, en este caso, perdón, fracción, 1/3, y a esto hay que sumarle t. Entonces ya quedaría así, perdón, para sumarle x, ya quedaría así. Entonces la expresión es de esta forma, ¿no? ¿Qué significa eso? Si ustedes observan la gráfica, no hay máximos ni mínimos, pero si hay un cambio, aquí hay un puntito que tendría que ser en 0, en el cual aquí viene creciendo, pero cóncava, en este caso, ¿cómo? Cóncava hacia abajo, ¿no? Si ustedes ven, por aquí va la forma de la, vamos a ver si tengo un lapicito por acá, sí, por acá va la forma que es algo así, ¿no? Así, y en este punto ya se vuelve cóncava hacia abajo. Y siempre va creciendo, de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Hay un punto en el cual existe ese cambio de concavidad y siempre va creciendo. Entonces, cosas así, ¿verdad? Que nosotros podemos empezar a analizar de la gráfica. Bueno, entonces ya con eso voy a cerrar aquí y les vamos a presentar, en este caso, el aire. Nuevamente. Bueno, en realidad no les voy a presentar el aire, les voy a presentar el archivo y quiero que ustedes copien las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Las condiciones del 1, por ejemplo. Ustedes copienlas porque yo no voy a poder estar en el iDrew viendo y al mismo tiempo
pues estar acá regresando y así para enseñarles. Entonces, sus 3 o 4 minutos para que copien las condiciones, que f de 0 es igual a f de 6 y es 0, que la primera derivada en 3 y en 5 es 0, y así, todas las condiciones que se muestran ahí. Sí, Ricardo, solo las condiciones del uno para mientras. Si nos queda espacio, abordamos el otro o pasamos a la siguiente sección, que también es muy distinta. Ok, bueno, entonces voy a pasar dichas condiciones allá, solo que tal vez ustedes me están ayudando ahí, ¿vale? Las voy a pasar al aire. Vale, entonces, no sé, uno de ustedes decida
para estarme ahí orientando. Solo sé que f de 0 es igual a f de 6 y eso es 0. De eso me acuerdo. Eso es una condición. También había condiciones para la derivada, así que no sé ahí. La derivada, ¿cuándo se hacía 0? De 3 y 5. Ah, ok, gracias. En 3 y en 5. Bueno, gracias. Luego hablaba acerca de la primera derivada o ya se pasaba a la segunda. La primera siempre. O sea, la primera derivada de x, ¿qué ocurría? ¿Era mayor o era menor? Mayor que 0. Es mayor que 0, ¿en dónde? Para x, cuando pertenece a de menos infinito a 3 unido con 3,5. Ah, o sea, de menos 3 y unido de 5 a más infinito, así vale. No, de 3 a 5. ¿Solo de 3 a 5? Sí. Ah, ok. No, sí, o sea, No, es de menos infinito a 3 unido a 3,5. Ah, de menos infinito a 3 unido a Y unido a 3,5. 3,5. Así. ¿Así? Sí va. Vale. Habla de la primera derivada cuando es negativa también, entonces. Y es, creo que lo que hace falta, y lo que hace falta sería de 5 a más infinito. Sí. Vale, y habla de la segunda derivada. ¿Nos dan condiciones para la segunda derivada o no? Sí, vale, okay. Sí. Entonces, condiciones para la segunda derivada. La segunda derivada es menor que 0, ¿cuándo? Me parece que, bueno, que es mi. ¿Cómo? Pero también es menor que 0 si x es menor que 3 o x es mayor que 4. Ah, si x es menor que 3 o x es mayor que 4. Muy bien. Y entonces es mayor que 0 en el centro. Entonces es mayor que 0 cuando x es más grande que 3 y más pequeña que 4. ¿Así? O menor que 4. ¿Así? ¿Estamos bien? Vale, ok, gracias. Vale, entonces vamos a empezar a interpretar cada una de las cosas, jóvenes. Por ejemplo, ¿qué información me está brindando esto? Esto me está diciendo valores de inflexión, perdón, valores críticos, porque estamos en la primera. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un valor crítico en 3 y tengo otro valor crítico en 5. Vale, entonces, si yo vengo y empiezo a armar mi tablita, yo sé que, bueno, aquí va a estar menos infinito, el más pequeño es 3, el que le sigue es 5 y el que le seguiría a eso es más infinito. Vale, chivo. Entonces, hago la división. ¿Por qué voy a hacer la división? Bueno, no. Voy a colocar, en este caso, la primera derivada de x y empiezo a analizar. Y dice, bueno, es mayor que 0 para cuando está desde menos infinito hacia 3. Esto significa que la primera derivada aquí es positiva. Luego, de 3 a 5 sigue siendo positiva y de 5 a más infinito es negativa.
no sé, esa es la información que se tiene. Ahora, ¿qué significa eso en la función? En la función, ya no en la derivada, sino que en la función original, eso significa que crece en esta parte, crece en esta parte y decrece en esta otra parte porque es negativo. Entonces, ¿dónde existe un cambio de concavidad? Perdón, un cambio de monotonía. Existe un cambio de monotonía de que crece y luego decrece en este valor. Entonces, x igual 5, ¿qué sería? Va de más a menos. Entonces sería un máximo. ¿Qué ocurre con 3? En 3 no hay un cambio en la concavidad, o sea, no pasa de más a menos ni de menos a más. Entonces 3 no es nada, no es un máximo ni es mínimo. Bueno, eso es la información que me da la primera derivada. Ahora voy a hacer una tablita para analizar la segunda derivada. Entonces, ¿cuántos valores hay en la segunda derivada? Está el 3 y el 4. Entonces, va a empezar aquí menos infinito. Por aquí va a estar alguien llamado 3. Por aquí va a estar alguien llamado 4. Y aquí va a estar más infinito. Y entonces aquí va a estar alguien llamado la segunda derivada. Entonces empiezo a analizar y digo, es menor que 0 cuando x es más pequeño que 3. Para los valores más pequeños que 3 son de 3 hacia menos infinito. Entonces ahí la segunda derivada es negativa. También es negativa para los x más grandes que 4. Eso significa que de 4 hacia más infinito. Ahí también es negativa. Y es mayor que 0, es decir, positiva, si está entre 3 y 4. Entonces aquí. Ahora pensamos, eso es la información que me está dando la segunda derivada. Pero, ¿y eso en mi función cómo se traduce? O sea, ya hablando en la función f. Eso se traduce a que, como aquí es negativo, es cóncavo hacia abajo. Esto es positivo, es cóncavo hacia arriba. Eso es negativo, es cóncavo hacia abajo. Ah, eso significa que yo tengo puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque aquí hay un cambio de concavidad y aquí también hay un cambio de concavidad. Entonces, hay cambio de concavidad en 3 y hay cambio de concavidad en 4. Entonces, esos son valores de inflexión. Entonces, ya no necesito más. Ya tengo las dos tablas, entonces, de acuerdo a las tablas, yo ya puedo empezar a graficar. Entonces, graficamos y decimos, bueno, tengo la información. Con la información voy a empezar a poner valores. Yo digo, bueno, 3 está acá, 4 está acá y 5 está acá, que son los valores que se me muestran en las tablas. Ahora, también 0 y 6 son 0. Eso significa que cuando x vale 0, y vale 0. Y cuando x vale, en este caso, vamos a mover un poquito también, ahí. Cuando x vale 6, es decir acá, ahí también se hace 0 el valor de la función. Tiene que pasar por esos dos puntos. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, va a crecer. ¿De dónde a dónde va a crecer? Va a crecer desde menos infinito hasta 3. Desde menos infinito hasta 3 crece. Luego, de 3 a 4 sigue creciendo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Perdón, de 3 a 5 sigue creciendo. Entonces sería de 3 a 5 aquí. Y luego de 5 hacia adelante empieza a decrecer. Esa es la información que me da la primera derivada. La segunda derivada me está diciendo que desde menos infinito hacia 3 es cóncava hacia abajo. De 3 a 4 en este pedacito es cóncava hacia arriba. Y de 4 en adelante es cóncava hacia abajo otra vez. Vaya. Entonces, tratemos de empezar a graficar. Primero, es cóncava hacia abajo y es creciente. Entonces sería esta forma, como la mitad. Entonces tendría que venir algo así, ¿no? Es cóncava hacia abajo y es creciente y debe de pasar por 0. Va a llegar hasta 3. ¿Y qué sucede en 3? Hay un cambio de concavidad. Entonces va a ser aquí cóncava hacia abajo. Va a llegar como a un punto por acá. Y ahora va a ser cóncava hacia arriba y va a seguir creciendo. Z, vamos a hacerlo aquí.
y va a seguir creciendo, así cóncava hacia arriba. Ahora, ¿hasta dónde tiene que llegar? Va a llegar hasta 5 y en 5 va a encontrar un máximo. Es decir, vamos a ver, voy a pasar unas respectivas líneas. Aquí hay un cambio de concavidad. Y en 4 también hay un cambio de concavidad. Entonces voy a borrar esta parte ahí. Aquí de 3 a 4 es cóncava hacia arriba. Va a llegar un punto aquí en el que ya no va a ser cóncava hacia arriba, sino que ya va a empezar a ser cóncava hacia abajo otra vez. Pero va a seguir creciendo. ¿Hasta dónde? Va a seguir creciendo hasta un punto llamado aquí en 5. Entonces va a seguir creciendo, cóncava hacia abajo hasta aquí. Acá hay un máximo. Luego del máximo va a tener que empezar a decaer. Siempre cóncava hacia abajo, pero ahora va decreciendo. Y sigue decreciendo y sigue decreciendo. Entonces, esto sería lo que está en rojo. Voy a borrar lo demás. Lo que está en rojo sería el bosquejo de mi gráfico. Obviamente los otros trazos me ayudan, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que se acaba de hacer. Los leo. Vale, entonces espero que igual esté claro todo ¿cómo se llama? Para el lunes. Cualquier cosa pueden escribirme ahí a la página virtual. Voy a estar pendiente del sábado en la tarde en adelante. Y igual también estén pendientes del correo porque voy a empezar a mandar las observaciones del laboratorio, ¿verdad? Así que por ahí.